Muy buenas noches. Comenzamos una semana más el programa Pedro Beltrán Informa. Como saben ustedes, como ya les avanzábamos la pasada semana, estamos inmersos en un ciclo sobre los grandes compositores y hoy le toca el turno a Strauss. Vamos a hablar de Strauss y también de su relación con Hitler. Y comenzamos haciéndolo con Teodora Beltrán. ¿Qué tal, Teodora? ¿Cómo estás? Bueno, a ti te toca explicarnos un poquito la primera etapa de Strauss y, por tanto, cuéntanos. Empecemos por el principio. ¿Dónde nació Strauss? Strauss nació en 1864 y venía de una familia musical, por lo que su padre, Franz Strauss, era miembro de la Ópera de Orquesta de Múnich y tocaba la trompeta. Ajá, muy bien. ¿Cuándo empezó Richard a tocar, a escribir música, a estudiar música? A estudiar música empezó a los 4 años y mostraba una capacidad de talento para la música muy fuerte. ¿Qué otros intereses tenía en su infancia? Era un buen estudiante y le encantaba la música y le gustaba la música en general. Claro. ¿Con qué edad escribió su primera partitura? La escribió a los 8 años y también algo muy curioso es que cuando tenía 11 años escribió una partitura de 33 páginas y docenas de canciones. Es decir, que con 11 años ya tenía un nivel cultural muy alto, ¿no? Continuamos, lo hacemos con Moses Beltrán en esta ocasión. Hola Moses, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, háblanos de Salomé. ¿Qué es Salomé? Salomé es la mejor ópera, la tercera mejor ópera que ha hecho Strauss, una de las más representadas en Alemania, que trata de Salomé y el Juan el Bautista, de cuando le cortan la cabeza. Por cierto, la ópera al principio no la pudieron emitir en varios sitios, ya que le cortan la cabeza a Juan el Bautista. Y por eso la emitieron en Dresden en 1905. Primero en Viena lo intentó, no la dejaron, no pudieron hacer la ópera ahí y la hicieron en Dresden. Ajá, o sea que hubo censura en algunos lugares al principio. Vale, pues vamos a meternos un poquito más en el argumento. Cuéntanos de qué trata Salomé, ¿cuál es su argumento? Pues Salomé, la ópera está hecha en alemán y francés. Salomé pues trata de la vida de Salomé, que es la hija de la mujer de Herodes. Herodes es el rey de Israel en la época del Imperio Romano, de Juan el Bautista. Juan el Bautista está en una cárcel de Herodes en el palacio y todos los días pues como estaba gritando, diciendo: Dios, Señor Todopoderoso, ayúdame. Salomé pues le escucha un día y siente atracción por él y pide a los soldados que lo saquen de ahí, de su cárcel. Un soldado de ellos, el capitán, está enamorado de Salomé y dice pues voy a abrir la puerta a ver si así consigo alguna cita. La abre, Salomé no toma en cuenta lo que ha hecho y pues como que solo se fija en Juan el Bautista. El soldado acaba suicidándose la misma noche, pues un poco radical creo que era. Claro, la verdad Salió es que Juan sí. el Bautista y Salomé quería besarlo, pero era Juan el Bautista y pues dijo que no. Salomé se enfadó mucho, que lo mandó otra vez dentro de su cárcel. Más tarde vino Herodes y le dijo a Salomé: baila para mí, por favor. Ella dijo que no. Dice Herodes luego más tarde: si bailas para mí, te daré todo lo que quieras, hasta la mitad de mi reino si quieres. Pensando a lo mejor, Salomé hace el baile,
el famoso baile de los 7 velos, en los que al final acaba estando desnuda. Le gusta tanto Herodes que dice, ¿qué quieres? Salomé dice, pues me gustaría que me trajeses en un plato de plata la cabeza de Juan el Bautista. Herodes le intentó darle algo al cambio, pero no, insistió y acabó dándosela, pues. Y luego Salomé, con la cabeza de Juan el Bautista, la besó, y luego Herodes, al ver lo que hacía y por lo que había hecho, matar a un santo, pues mató a Salomé. Acabaron muriendo 3 personas la misma noche. Vaya, Otra el ópera soldado, trágica. Juan el Bautista y Salomé. Sí. La verdad es que sí, muy trágica, muy trágica. Muchísimas gracias, Moses, lo has explicado perfectamente. Gracias. A ti Información TV. Continuamos y lo hacemos con Vivian Gutiérrez. ¿Qué tal, Vivian? Muy bien, gracias. Bueno, continuamos hablando de Strauss y en este caso, cuéntanos, ¿quién era Strauss? Pues Richard Strauss fue un compositor bastante célebre, muy conocido, fue de los más famosos en su etapa. Nació en el siglo XIX y acabó en el siglo XX. Y de Richard Strauss pues vamos a comentar de que empezó estudiando desde muy joven. Desde los 4 años empezó ya a estudiar música, a los 6 años ya empezó a escribir música, ya que su padre era solista de trompa y como solista de trompa y director, pues le tocaba varias músicas, sobre todo de Wagner, pero la cosa es que su padre tenía unos gustos bastante conservadores, en lo cual pues Richard Strauss era un revolucionario, era contrario a su padre. Después, por otra parte, empezó, o sea, su primer puesto importante fue a los 18 años, bastante jovencito, como ayudante del famoso Bülow, que es el primer marido de Cosima Wagner, y el cual Bülow cogió mucho cariño a Strauss, a Richard Strauss. Después, más adelante, empezó ya a escribir música, ya se le empezó a conocer mucho por su música, sobre todo desde los 24 años compuso su primera ópera, Don Juan, en el cual a partir de ahí empezó su fama total y su fama fue imparable básicamente a partir de ese momento. Ajá. Bueno, y Vivian, ¿cuál fue la relación de Strauss con Hitler y con el nazismo? Pues esa pregunta la verdad es que es curiosa porque la relación que tuvieron era de que básicamente Richard Strauss, que su fama le precedía mucho y fue el mejor compositor de su tiempo, lo cual Hitler le puso en la como uno de los mejores compositores y que trabajase prácticamente como que casi para él. Le pidió que compusiese la música para los Juegos Olímpicos del 36 en Berlín y como eso se le nombró músico de cámara. La cosa es que Richard Strauss no estaba muy a favor de esa manía hacia los judíos, pero aún así pues seguía tocando junto con Hitler porque Hitler básicamente no le convenía enfrentarse a la fama que le precedía, bueno, enfrentarse a él prácticamente. Entonces, bueno, la cosa se complicó cuando su hijo, el hijo de Richard Strauss, se enamoró de una mujer judía y eso pues básicamente incluso se opuso mucho el nazismo en general, sobre todo el número 2 de Hitler, Goebbels, recibió mucho acoso Richard Strauss de parte de Goebbels. Por otra parte, mucha familia y muchos conocidos de Richard Strauss que eran prácticamente judíos porque prácticamente Strauss
decía, yo es que no diferencio de raza, dice, yo solo diferencio de la gente que tiene talento de la que no tiene talento. No estaba a favor de eso. Y entonces cuando se enteró y veía que muchos familiares suyos estaban en campos de concentración, fue a buscarlos a la puerta de esos campos diciendo, oye, soy Richard Strauss, quiero que liberen a estas personas. Lo cual, pues allí en el campo de concentración le dijeron que no, y a mí qué más me da. Entonces tuvo que escribir al propio Hitler y a Goebbels y sobre todo a personas importantes del partido nazi, para que liberasen a esas personas, lo cual consiguió su propósito, que es lo importante. Claro. Consiguió que liberasen a esas personas judías del campo de concentración y porque prácticamente Hitler vio que los nietos de Richard Strauss eran medio judíos y eso no le gustaba nada, pero aún así no se iba a enfrentar a él. Claro. Bueno, ¿y cuáles son las principales obras de Strauss, Vivian? Pues las principales obras de Strauss, pues tiene sobre todo 15 obras magistrales, la verdad, y empezó por Salomé, que aquí tenemos una obra de Salomé, en el que después escribió la obra de Electra, solo que ahí se pasó a unos sonidos más diferentes, quiso innovar y a ver qué tal salía. Después ya pasó al Hombre de la Rosa, que esa obra pues se moderó bastante en su música. Y después, que es la que sinceramente a mí más me gusta, que es la de La Mujer sin sombra. Sí. Y esa la verdad es que es la que más me gusta y trata sobre que una emperatriz pues no puede tener hijos y tiene que coger a una mujer terrenal, la sombra de una mujer terrenal para ella saber qué es la felicidad de la maternidad. Entonces, bueno, siguió, porque prácticamente todas sus obras son magistrales y es un hombre que le sigue prácticamente unos 60 años de fama, que eso es un caso bastante insólito en el mundo de la música. Sí. Bueno, ¿cómo era Strauss en su vida personal? Pues Strauss era una persona muy equilibrada, no se le subió la fama a la cabeza a pesar de ser famoso prácticamente toda su vida. Era una persona pues que tenía un talante como de abogado o político, muy amigo de sus amigos, muy generoso con sus colegas y su gente. Incluso llegó pues eso, a ayudar a sus amigos en sus peores tiempos. Y sobre todo eso, lo importante es que no se te suba la fama a la cabeza, ni rechaces ni a tu familia ni a tus amigos. Claro que sí, es lo más importante. Desde luego. ¿Cómo fueron las relaciones de Strauss con las mujeres? Pues prácticamente mantuvo su esposa Pauline, que era una soprano de una de las obras que tuvo como director, de La Flauta Mágica, y se casó con ella y prácticamente mantuvo ese matrimonio. No se le conoce como mujeriego que haya tenido otro tipo de relaciones sexuales que no sea ella. Sí. Y eso, o sea, un matrimonio fiel y feliz. Después eso tuvo a su hijo Franz y después ya pues Franz tuvo ya a sus nietos que aún siguen vivos, claro. Ajá, claro. ¿Cuál fue la relación de Strauss con Wagner? Pues la relación sobre todo es que era muy admirador de Wagner, sobre todo de su música, y cogió mucha influencia de Wagner en su música, se le puede notar, pero también cogió mucha influencia de otros artistas, pero sobre todo Wagner, era su principal. ¿Y con Mahler? Y con Mahler eran prácticamente muy amigos, porque sí, eran muy amigos los dos, y la cosa es que Mahler era judío y se le prohibió su música, Hitler prohibió su música. Entonces, entre ellos, también como tocaban prácticamente pues, juntos, se podría decir, Richard Strauss pues, tocaba música de Mahler y Mahler tocaba música de Richard Strauss. Pero eso, en el momento en el que se prohibió la música de Mahler
por ser judío, solo por su nacionalidad, de a ver quién le dice al pobre de no, ahora quiero ser, Claro. no tiene culpa. Entonces él tocó mucha música de Mahler. Muy bien, pues muchísimas gracias por introducirnos en el mundo de Strauss. Gracias. Gracias a ti. Pues llegamos ya a la parte final del programa, lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Bueno, interesantísimo el tema de hoy, Richard Strauss, y ¿qué nos has preparado? ¿Qué tenemos hoy en el decorado? Todo Strauss. Aquí tenemos a Furtwängler, que es un director de la misma época de Strauss, fueron totalmente contemporáneos, los dos con mucha relación con Hitler y con el nazismo. Varios libros de Strauss, óperas, programas de concierto, todo Strauss en definitiva. ¿Y qué películas y discos nos recomiendas hoy relacionados con Strauss? Sí, he traído aquí varias cosas. La primera, 2001, Odisea en el espacio. Y dirán, ¿qué tiene que ver 2001, Odisea en el espacio con Richard Strauss? Pues quizás es la banda sonora más famosa de películas, porque empieza con Así hablaba Zaratustra, muy conocida por los telespectadores, sin duda, seguro. Lo que pasa es que muchos no sabrán que es de Richard Strauss. Eso posiblemente lo sepan menos. En cuanto a discos, este disco es muy curioso porque es el primer CD de la historia. La primera vez que se grabó un CD fue este. ¿Sí? Karajan, director de la Filarmónica de Berlín, le dijeron, vamos a hacer un CD. ¿Qué obra crees tú que se debe hacer en CD? La primera. Y él dijo, sin duda, la Sinfonía Alpina de Richard Strauss por su espectacularidad. Y esto es el primer CD en 1983. Richard Strauss, otro punto que muchos seguro que no sabrían, es que la gente confunde a Richard Strauss con Johann Strauss y no tienen nada que ver. Strauss es un compositor de valses de Viena, austriaco del siglo XIX. Strauss, Richard Strauss, pues bueno, yo le llamo Strauss porque me gusta más que el otro. Richard Strauss es un compositor alemán, esencialmente del siglo XX, y que no es compositor de valses, es un compositor serio de ópera. Johann Strauss está fenomenal también, pero no tiene nada que ver uno con el otro. Seguimos, este también tiene una historia muy curiosa relacionada con la Guerra Mundial, porque es el concierto de oboe de Strauss por John Delancey. ¿Quién era John Delancey? Pues era un soldado americano que conquista, de los que conquistan Alemania, entra en la casa de Strauss y Strauss le encanta cómo toca el oboe y le escribe un concierto para oboe. Estamos hablando de 1945, fin de la Guerra Mundial. Una obra preciosa. Aquí tenemos también un disco que tiene historia, 1950, Furtwängler, el que tenemos ahí, dirige el estreno mundial de la última obra de Strauss, las 4 últimas canciones, que Strauss las escribió en 1949, tenía nada menos que 85 años. 61 años de músico en primera fila mundial, el músico más famoso del mundo durante 61 años, no hay ningún caso igual. Richard Strauss también fue director. Richard Strauss dirige Mozart. No solo era compositor, era director. Dirigió más de 6.000 conciertos en su vida. Y aquí Richard Strauss dirige Beethoven, nada menos. Espectacular Richard Strauss como director. Y esta es una obra de la que hablamos en otro programa, que es Don Quijote de Strauss. El propio Strauss dirige su Don Quijote, porque claro, en la época de Strauss ya había discos. Don Quijote de Cervantes, interpretado por Strauss. Sí. Este es un disco que se llama El arte del oboe y es de Anthony Camden. Anthony Camden fue durante muchos años presidente de la London Symphony Orchestra. Yo me acuerdo que un día le pregunté quién era su compositor favorito. Entonces tenía solo 19 años, trabajaba en la London Symphony Orchestra, en el club. Y me dijo Richard Strauss, cosa que me sorprendió bastante. Y digo, ¿y por qué? Dice, porque es el compositor más maravilloso que nunca ha existido y ha hecho el mejor concierto para oboe de ninguno, superior incluso a Mozart. Bien, otro. Y ya terminando la exhibición discográfica, esta obra que es curiosísima porque es Mozart y Strauss, 66% de Mozart, 34% de Strauss. Idomeneo, adaptada por Strauss al siglo XX. Una extraordinaria curiosidad, un genial compositor. Tampoco muy fácil, es un compositor avanzado, pero tiene una obra inmensa. Es que se puede escribir tanto de Strauss. Yo tengo una web de efemérides, y en la web de efemérides he podido comprobar que de lo que más he escrito con mucha diferencia es de Richard Strauss. Sí. Sí, porque tiene tantas obras tan variadas, da tanto de sí, es un periodo tan largo que es impresionante.
Bueno, ¿por qué Strauss es un compositor poco conocido en España y en cambio, pues, como ocurría en el programa anterior, cuando hablábamos de otro compositor, también muy conocido, poco conocido en España y muy conocido en Alemania y en Austria? No tiene una explicación fácil, quizás los españoles nos hemos concentrado más en Mozart, Beethoven, Bach, es un compositor también más tardío, muere en 1949. En Alemania y Austria es tremendamente popular Richard Strauss y sus óperas están entre las más representadas. ¿Cuáles son sus mejores óperas? Pues las mejores óperas las tenemos aquí, las he seleccionado y brevemente las voy a exhibir. En primer lugar, y sin duda, Salomé. Salomé, fantástica Salomé. Y esta película, esto es una película. Quiero decir, cuando digo que es una película, que no es una representación de la escena, sino que es una película que se exhibió en su momento en los cines. Esto es también una película, Electra, una de las mejores películas de ópera que nunca se han hecho. La tercera, el Rosenkavalier, fabulosa ópera, cómica, en parte cómica. La mujer sin sombra, en mi opinión, la mejor ópera de la historia, junto con Tristán y Isolda de Wagner. Y por último, Capricho, insólito recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, 1942, que muy brevemente diré que se discute aquí qué es más importante, si la palabra o la música. Una condesa está enamorada de dos personas, un poeta y un compositor. Al final, por supuesto, gana el compositor, no tiene duda, con 5 minutos maravillosos de música. Qué buena forma, ¿no?, de escenificar esa pugna entre la palabra y la música. Siempre la música, siempre, muy superior a la palabra. La palabra se queda en un nivel más terrenal, la música nos eleva en todo, y la de Strauss muy en particular. Bueno, hemos hablado de las mejores óperas, pero ¿cuáles son sus mejores composiciones sinfónicas? Muchísimas. Don Quijote, que antes le hemos mencionado, Don Juan, Así hablaba Zaratustra, Nietzsche, basada en Nietzsche, la Sinfonía Alpina tiene una cantidad de composiciones sinfónicas impresionantes. Desde los 17 años ya son excelentes y a partir de los 24 geniales. ¿Cuál es el motivo, cuál es el secreto de la perfección de Strauss? El secreto de la perfección es, como siempre, el trabajo. No hay otro secreto. Si al trabajo le unes una genialidad, unos padres dedicados a la música, es lo mismo que le ocurre a Bruckner y a Mozart. Unos padres musicales, empiezan con 3 años, 4 años de edad, y a partir de ahí el chico cada vez se desarrolla más su talento. Y el perfeccionismo, el intentar hacer las cosas perfectamente, el trabajarlas al fondo y no distraerse, no perderse en tonterías. Ese es el secreto del éxito de Strauss. Que podría aplicarse a otros muchos casos de A otros éxito. Muchos casos y a otras muchas actividades, porque la gente acaba perdiendo el tiempo. Sí. Bueno, ¿y qué opinión te merece la relación que tuvo Strauss con el nazismo? Sí, sobre esto también hemos traído una película, que es esta película, Richard Strauss al final del arco iris, sería la traducción, porque aquí aparece Strauss dirigiendo en 1936 el himno olímpico que le había encargado Hitler. Y se le ha criticado muchísimo a Strauss por esto. Está toda la escena completa, con Hitler en el palco. Vamos a ver, se le ha criticado. Yo entiendo que la crítica no está justificada. Y no criticamos a quienes eligieron Berlín para hacer los Juegos Olímpicos allí en Berlín. ¿Por qué los Juegos Olímpicos en Berlín en 1936, cuando ya estaban los nazis? Claro. Bien, Strauss se quedó fascinado con Hitler, eso hay que reconocerlo. Pero vamos a ver, Strauss era un enamorado de la música. Él dijo, qué genial, el presidente de Alemania, un fanático de Wagner, y yo también un fanático de Wagner, esto va a ser increíble, esto va a ser una historia de amor extraordinaria. Claro, las cosas se complicaron, como decía antes, vivían con los judíos, porque su mujer, la mujer de su hijo, era judía, tiene hijos, con lo cual los nietos eran judíos, y Strauss no era nada favorable a las masacres de los judíos y, por supuesto, al holocausto. Pero en cualquier caso hay que reconocer que fue miembro del partido nazi, que fue presidente de la Cámara Musical del Reich, que es el puesto más importante de la música alemana, y que hay muchas fotos de él con Hitler y con Goebbels. Esto es así, es lo que hay. Strauss ganó el juicio de desnazificación. Furtwängler estuvo a punto de perderlo. De hecho, en parte lo perdió y estuvo condenado varios años por nazi. Strauss, sin embargo, ganó. Quizás por esa actitud, con respecto a los judíos, el campo de los prisioneros, haberse casado su hijo con una mujer judía, todo eso le favoreció después. Claro, claro. Pero Strauss no quería que Alemania perdiera la guerra, claro, de ninguna claro. manera, tampoco Furtwängler. Bueno, y casi ningún alemán quería que perdiera la guerra a Alemania. Y Pedro, ¿ha dejado algún sucesor?
Bueno, sus nietos viven. Musicalmente hablando. Sus nietos viven todavía y tienen una preciosa casa en Garmisch, al sur de Baviera, que es el Museo Richard Strauss. Musicalmente hablando, Strauss es tan genial que casi no tiene continuación, porque no, yo creo que después de Strauss no hay nadie ya tan importante, desde luego, en la música alemana. Sí que hay otros dos casos, y uno muy particular, fuera de Alemania, que es Shostakovich. Y vamos a hablar de Shostakovich la semana que viene, enlazando en esta serie de compositores, en un programa muy interesante, porque vamos a hablar de la relación entre Shostakovich y Stalin, que esa fue todavía más intensa que la de Strauss y Hitler. Y el siguiente hablaremos de Prokofiev, de la misma época, con Stalin. Pero en Alemania no hay ningún gran compositor ya, se acaba la música, no se acaba la música, eso no es verdad, eso es una exageración. Pero genial no hay después de Richard Strauss nadie. Aparte que Richard Strauss en 1949 escribe obras tan clásicas como las de Mozart, que son 200 años anteriores. Su estilo se hace conservador, bueno, podemos llamarle conservador, bellísimo en cualquier caso. Muy bien, pues continuamos las próximas semanas Shostakovich y Stalin. Con los compositores, así que aquí nos vemos. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a ti y a Información TV. Gracias a ustedes también por acompañarnos una semana más. Como han escuchado, la próxima semana continuaremos hablando de grandes compositores. Hasta entonces.